Vamos a escuchar la palabra del día de hoy y yo creo que algo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón y que la iglesia tiene que estar apercibida es acerca de estos últimos tiempos. Nosotros debemos de entender, inclusive podemos hacernos esta pregunta: ¿por qué los cristianos se apartan de la fe? ¿Por qué, a pesar de que conocemos los planes, los propósitos de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias, aún así a veces como cristianos nos apartamos de la vida de fe a la que Dios nos ha llamado? ¿Y por qué lo digo de esta manera? Yo creo que no podemos cerrar los ojos a lo que está pasando en estos tiempos. Inclusive no nos debería de sorprender tanto, porque apartarse de la fe, de la vida cristiana, pues se ha dado desde los primeros inicios de la iglesia primitiva. Eso es algo que se ha manifestado a través de los siglos, desde que la iglesia fue plantada. Y vemos que cuando leemos las epístolas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, vemos que muchas de ellas hacen referencia a los problemas dentro de las iglesias. O sea, esa es una realidad. Cuando tú lees las cartas de los apóstoles que están en el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que hablan de problemas, de circunstancias, de dificultades que estaban llevando a muchos a apartarse de la fe, a dejar de creer. Pero también nos damos cuenta de cómo los apóstoles enseñaban el mensaje de las buenas nuevas, enseñaban la palabra de Dios como ellos la habían recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo, y así como Jesús compartió con ellos, ahora ellos estaban compartiendo con todas las iglesias acerca de los preceptos y los mandamientos de Dios. Pero también hay algo que debemos de destacar cuando se enseña el evangelio. Cuando se enseña la palabra de Dios, hay algo fundamental que debe ser parte de nuestras vidas, y que es la vida de fe. Cuando enseñamos la palabra, cuando enseñamos el evangelio, debemos siempre destacar la importancia de la fe. ¿Por qué? Porque la fe es el fundamento donde se recibe la enseñanza de la palabra. Una vez que tú tienes fe en Dios, la palabra entonces viene y se fundamenta, se empieza a edificar en esa fe que está en tu vida. Por eso vemos que la fe no es algo que es plantada en la razón o en la mentalidad humana, sino que es algo que nace en el corazón, y vemos entonces que ahí hay confianza plena en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Hebreos 11:6. En la versión Reina Valera 60, aquí la palabra nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a leer otra versión en la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo, Hebreos 11:6, y nos dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Aquí vemos que son dos versiones del mismo versículo, y yo quiero destacar lo que encontramos en la Nueva Traducción Viviente, donde al final nos dice que debemos buscar con sinceridad a Dios. ¿Y por qué? Nosotros sabemos, inclusive cuando tú lees la carta a los Romanos en el capítulo 3, dice que todos estamos destituidos de la presencia de Dios y no hay quien le busque. Por cuanto estamos apartados de Dios,
por causa de nuestro pecado, nuestra concupiscencia, porque esa es la naturaleza del hombre, que por eso nadie busca a Dios. Y aquí vemos en estos versículos cómo realmente nos dice algo importante. Dios dio a su Hijo por amor para que creamos en Él. Amén. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podemos ver que por naturaleza el hombre no busca a Dios. Pero ya Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que aquí en este versículo de Romanos 11:6 dice, todo el que desee, y esto es algo importante porque aquí nadie ha sido forzado a creer en Dios. ¿O sí? Pero que no, porque dice, todo el que desee puede buscar de Dios, porque cree que Él existe. Aunque no le conocemos, pero creemos que hay un Dios que existe. Y además dice, y Dios recompensa a los que le buscan con sinceridad. Tenemos que buscar a Dios de manera sincera. Ahora yo quiero que nosotros demos una definición acerca de lo que es buscar a Dios con sinceridad. Buscar con sinceridad implica una exploración o investigación que se realiza con honestidad, con autenticidad e integridad. Entonces son tres cosas bien importantes. Cuando tú defines lo que es buscar con sinceridad, entonces implica o involucra una exploración o investigación que se realiza con honestidad, autenticidad e integridad. En estos tiempos es muy fácil para la gente que no busca a Dios y decir simplemente que Dios no existe. ¿Cómo pueden decir que Dios no existe cuando no han buscado con sinceridad? O sea, que no han explorado, no han investigado que realmente Dios no existe o sí existe. Y de hecho un gran ejemplo de esto nosotros lo podemos encontrar en el libro de Lucas. De hecho Lucas no fue un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, sino que inclusive él da testimonio de lo que pasó y de cómo él hace referencia que después de haber investigado todo lo que estaba sucediendo en el tiempo de Jesús, todo el testimonio de los apóstoles, él llega a la conclusión de quién es Jesucristo. Entonces, eso es precisamente lo que debe pasar con la vida del hombre. En esos tiempos es muy fácil para la gente decir, Dios no existe. Pero ¿cómo pueden aseverar tal cosa si no han investigado, no han explorado? Inclusive tú quieres hablarle de Dios y ya te están rechazando. No quieren escuchar. Se enojan cuando tú mencionas el nombre de Jesucristo. Se burlan, se enojan, pero aseguran que Dios no existe. Entonces, ¿cómo ellos van a creer si realmente primeramente no creen que Dios existe? Entonces, cuando nosotros buscamos con sinceridad, exploramos, investigamos y lo hacemos con honestidad, autenticidad e integridad, ¿qué quiere decir toda esta expresión? Cuando hablamos de honestidad, significa estar dispuesto a aceptar los resultados de la búsqueda, incluso si contradicen tus creencias o deseos preexistentes. Cuando tú lo haces con honestidad, tú estás dispuesto a aceptar los resultados de la búsqueda, aunque estén contradiciendo tus creencias. No te autoengañas ni manipulas la información para que se ajuste a tus preconcepciones. Un ejemplo de esto, yo te puedo decir que antes de que yo llegara a Cristo, antes de conocer a Cristo cuando era joven,
a los 23 años. Creí en Dios por causa de la religión de la familia, pero no porque haya investigado o buscado de Dios, simplemente por tradición, por costumbre religiosa, creía en Dios, pero nunca me di a la tarea de buscar. Y en uno de mis conceptos o de mis, como acabo de decir, mis creencias o mis concepciones de hombre que yo pensaba, yo decía que para poder casarme yo tendría que tener relaciones sexuales con mi novia para ver si me satisfacía y así casarme. Así pensaba yo. Para casarme tengo que tener sexo para ver si me satisface y entonces sí, casarme. Pero cuando yo llego a conocer de la palabra, creo en Dios, creo en Jesucristo, busco de Dios y empiezo a conocer lo que está escrito en su palabra, me doy cuenta que estaba mal mi concepto. Y por causa de mi creencia en Dios, yo tuve que cambiar mi forma de pensar. Yo me casé sin tener sexo previo. ¿Por qué? Porque así está escrito. Amén. Y es así lo que es realmente ser honestos. O sea, la palabra de Dios me estaba confrontando con preconcepciones que yo tenía, pero que iban en contra de su voluntad y su propósito para mi vida. Cuando uno busca con honestidad, uno es capaz de aceptar el resultado o los resultados de tu búsqueda, de lo que estás creyendo ahora en ese momento. Y ese es el principio para hacer cambios en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. Cuando hablamos de buscar a Dios con autenticidad, implica acercarse a la búsqueda con una mente abierta, dispuesto a considerar diferentes perspectivas, ideas y posibilidades. No hay prejuicios que cierren el camino a nuevas comprensiones. Y esa es la diferencia. Que si tú lo haces con honestidad, con autenticidad, te abres a las cosas de Dios, es más fácil aceptar la voluntad de Dios para tu vida. No para aquellos que están apartados, no buscan de Dios, no creen en Dios porque piensan que Dios no existe, y aunque a veces tú les muestres que su forma de pensar o de actuar es incorrecta, simplemente no cambian. No están dispuestos a cambiar su forma de pensar o su forma de actuar. Cuando hablamos de que debemos buscar a Dios con integridad, entonces es porque hay un deseo genuino de encontrar la verdad o la mejor solución. La motivación principal no es probar un punto, ganar una discusión o simplemente cumplir con un requisito, sino que es un deseo profundo de comprender, resolver o encontrar lo que es verdaderamente correcto o beneficioso. Entonces vemos que buscar a Dios con sinceridad implica entonces que debemos hacerlo con honestidad, autenticidad y con integridad. Y yo creo que como cristianos tenemos que reflexionar sobre este tema y considerar que apartarse de la vida de fe es algo que le puede suceder a cualquiera. Y además es algo que sucedía dentro de la iglesia desde sus primeros años. Por eso no nos debe de sorprender que la gente deje de creer, que la gente no crea en Dios, que la gente se aparte de su fe. Y podemos decir que hay varias razones que pueden explicar este hecho. Uno puede pensar y decir, pero ¿cómo apartarse de la fe? Pues es una realidad y es algo que sucede realmente. Yo te puedo decir que en estos tiempos, en estos últimos tiempos, tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra de Dios inclusive nos exhorta o nos advierte más bien acerca de lo que está pasando
en estos últimos tiempos. Entonces, hay varias razones que pueden explicar este hecho del por qué uno se aparta de la fe. Primero, expectativas no cumplidas. Hay quienes vienen a Dios, creen en Dios, pero después de un tiempo se apartan porque no se cumplen sus expectativas. Piensan que estar con Dios, creer en Dios, es que se acaba tu vida de problemas. Hay quienes esperan que así suceda, que por cuanto estás creyendo en Dios, ahora tu vida es más tranquila, mucha bendición, nada de problemas, nada de dificultades, pero cuando ven que eso no se cumple, entonces se apartan. Y esto es algo que podemos decir que estaba pasando en los primeros tiempos del cristianismo. Muchos seguidores esperaban que Cristo regresase pronto. Esa era una expectativa real en la iglesia cristiana en los primeros siglos. Cuando ellos empezaron a recibir el mensaje de los apóstoles, que era necesario que creyeran, que se arrepintiesen, porque Jesús iba a regresar pronto para traer juicio sobre la tierra, y muchos se arrepentían. Pero cuando veían que pasaba el tiempo y nomás no se cumplía esto, empezaban a cuestionar, ir en contra de la doctrina y a apartarse de la fe. De hecho, podemos decir que los apóstoles predicaban la urgencia de arrepentirse. Imagínate en esos primeros años que los apóstoles empezaban a compartir de la palabra con la gente, no solamente en Jerusalén, sino fuera de Jerusalén. Cuando Pablo plantó la iglesia de Efesios, de Corintios, de Gálatas, a todas estas iglesias que él escribió, había problemas, había dificultades y gente que estaba dejando de creer porque veían que no se cumplía la promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos predicaban la urgencia de arrepentirse para ser salvos, porque Jesús podría regresar en cualquier momento. Y era real, o sea, los apóstoles predicaban y enseñaban a la gente que decía, más vale que te arrepientas porque viene el juicio. Una vez que venga Jesús por segunda vez, vendrá el juicio y ahí sí será el lloro y crujir de dientes. Pero veía a la gente que no pasaba y como que no se esforzaban más. No sé, ¿para qué estamos haciendo algo que no vemos que se cumpla? Entonces, una razón que puede llevarnos a apartarnos de la fe es que no se cumplen expectativas. Segundo, influencia de la cultura mundana. La sociedad en todos los tiempos tiende a valorar lo material y lo tangible, y eso puede influenciar en la vida de fe. En todos los tiempos, en todos los siglos, aún hoy en día, lo que realmente uno busca es lo material. Ahí pensamos que está la verdadera felicidad, en el dinero, en las cosas materiales, entre más ropa, zapatos, celulares, todo es mejor que no tener nada, ¿verdad? Le das gran valor a todo eso. Entonces vemos que la espera prolongada de un evento espiritual, cuando tú tienes una vida de fe y cuando tú tienes que esperar por un largo tiempo que algo suceda, entonces uno puede perder interés y dejar influenciarse por la mentalidad de este mundo. Y quizás a lo mejor tú puedes reflexionar y decir, sí, a mí me ha pasado. Llega un momento en que le das más importancia a las cosas del mundo que estar cumpliendo con el propósito y la voluntad de Dios para tu vida. Necesitamos nosotros ver que esta es otra razón para dejar de creer, que nos influenciemos de la cultura mundana. 3, la falta de enseñanza y formación. En algunos casos, los creyentes no han recibido una enseñanza sólida sobre la naturaleza de la fe y la paciencia en la espera. Simplemente la falta de discipulado en su caminar con Cristo es una realidad. Por eso a veces cuando uno insiste que tienes que tomar clases, estar conectado
participar de las diferentes actividades de la iglesia, aparte del domingo, es esencial para tu vida de fe. Amén. No es porque uno quiere verte más tiempo en la iglesia, pasando más tiempo en la iglesia, sino que realmente estemos creciendo en nuestra vida de fe. Por eso, otra razón que nos lleva a apartarnos de la vida de fe es la falta de enseñanza, la falta de discipulado en nuestras vidas. No es suficiente creer, sino estar recibiendo enseñanza. Recuerda que Jesús llamó a los suyos, a los 12, para que estuviesen con Él. ¿Y qué pasó durante esos 3 años? Jesús les enseñó. Amén. Entonces vemos que para que podamos ser eficientes en el llamado de Dios para nuestras vidas, mínimo 3 años. Así como los apóstoles pasaron los últimos 3 años de Jesús aquí en la tierra siendo discipulados, podemos decir que son los 3 años más importantes de nuestra vida cristiana, porque una vez que Jesús fue llevado a los cielos para estar sentado a la diestra de Dios Padre, ellos empezaron a hacer la obra. Amén. Enseñar a otros. Entonces, tenemos que ver qué tan importante es enseñar a otros. Por eso muchas veces te decimos, si tú le compartes a alguien, no lo dejes a la deriva. Toma un tiempo entre semana para enseñarle. Edifica su vida de fe. Ese primer paso de fe que fue buscar a Dios y creer en Dios, ahora es tiempo de edificar sobre ese fundamento fe que tiene la persona. Amén. Por eso vemos, y esto quiere decir que sin una comprensión profunda de la enseñanza en la palabra, es más fácil que surjan dudas y desilusiones. ¿Cómo vas a aclarar tus dudas? ¿Cómo vas a entender lo que es servir a Dios, creer en Dios, estar con Dios, cuando no estás recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios en tu vida? La cuarta razón para poder apartarse de la vida de fe son las pruebas y dificultades personales. Sabemos que la vida de cada persona está llena de desafíos. Y cuando uno como creyente enfrenta problemas, sin ver respuestas inmediatas, pueden sentir que su fe no les está proporcionando el apoyo que esperaban. ¿Pero por qué sucede eso? Porque también puede ser causa de lo que hablamos previamente, la falta de discipulado, falta de conocimiento. Sabemos que Dios siempre está con nosotros, Él nos apoya. Dice que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Amén. Pero tenemos que confiar, creer de todo corazón que Dios lo hace. Por eso vemos que cuando un cristiano enfrenta dificultades y problemas y está afirmado en la palabra, en su vida de fe, difícilmente uno puede apartarse. Podemos decir que a pesar de estas dificultades, uno como cristiano debe encontrar en cada dificultad, en cada problema, en cada desafío, una oportunidad para fortalecer su fe. ¿Qué dice la palabra? Lo decía el apóstol Pedro, que si alguno tiene una prueba, sea una dificultad, un problema, una circunstancia difícil, ¿qué dice? Alégrate. Alégrate cuando venga a ti un problema, una aflicción, un sufrimiento, porque es una muy buena oportunidad para probar tu fe. Y una vez que tú venzas por medio de tu fe, vas a seguir hacia adelante. Y eso puede sonar muy fuera de lugar, o es locura para los que no creen. Es decir, ¿cómo te vas a alegrar en medio de un problema? ¿Cómo vas a decir, yes, gracias por este problema? No, lo primero que hace la gente es preocuparse, angustiarse por el problema. ¿Qué voy a hacer? Y más cuando no tiene los medios, el apoyo necesario para salir adelante. Ahí es donde la vida de fe toma lugar. Crees en Dios y Dios lo hace posible. Créeme que como el testimonio de hermano José,
se abrieron las puertas. Él nos comentaba cuando nos dio su testimonio, él decía que aún había gente en el hospital, doctoras, enfermeras, que decían, es que es imposible que entres ahorita, te detengan, o sea, ya te tengan aquí en el hospital y que el lunes te operen. Dice, yo he sabido de gente que pasa años esperando lugar para el quirófano. Dice, no entiendo. Tú entras, te dan tu cama, que eso también es un milagro en los hospitales de aquí. Así te estés muriendo, te dicen, no hay lugar, váyase a su casa. O te tienen ahí en el pasillo. Dice, no lo entiendo. No sé quién seas tú, pero nunca lo habíamos visto de esta manera. Y que 4, 5, 6 cardiólogos estén ahí discutiendo qué es lo mejor para ti, que digan el día lunes te operamos. ¿Sí? Uno dice, gracias a Dios. Amén. Entonces, solo Dios puede abrir camino donde no lo hay. Esa es la vida de fe y lo que Dios nos dice en su palabra, ¿sí o no? Él hace caminos donde no lo hay. Entonces, si apartarse de la vida de fe es algo que vemos desde el inicio de la iglesia, vamos a ver que los apóstoles hacen mención que esto aumentaría para estos últimos tiempos. Por eso que cuando tú lees las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, etcétera, te vas a dar cuenta que aparte de los problemas que enfrentaban en ese momento todos los cristianos en las diferentes iglesias, muchos estaban apartándose de la vida de fe y que aún así todavía los apóstoles dicen que para los últimos tiempos, que es nuestro tiempo donde estamos el día de hoy, ¿sí?, aumentaría. O sea que estamos en un tiempo donde más estaremos viendo el apartarse de la vida de fe. Y yo creo que es bien importante que nosotros lo entendamos. No es solamente el hecho de venir a la iglesia. Podemos venir a la iglesia y realmente no tener fe. Por eso es bien importante que uno entienda, primeramente, que las razones que mencioné previamente a lo mejor son parte de tu vida. ¿Cómo reaccionas tú ante las circunstancias, ante los problemas, ante las necesidades? En un momento dado quieres tirar la toalla y dices, no, ya para qué voy a la iglesia si no veo ningún cambio. Y hay ocasiones, aún nosotros, que como pastores hacemos mal uso de las palabras. Hay ocasiones que cuando uno puede decir, pues si tú, hermano, si tu vida no cambia, ¿para qué vienes a la iglesia? Pero no es con la intención de que, pues deja de calentar el lugar y ya no vengas, sino es con la intención de que reflexiones, de que realmente te afirmes en la fe. Queremos a todos ver a la iglesia, que no solamente tú, sino que también tu familia crea y puedan recibir el mensaje de salvación a través de un arrepentimiento de corazón para que la palabra de Dios empiece a tomar lugar en tu vida. Amén. Entonces, hay ocasiones en que uno puede malinterpretar lo que a veces uno dice cuando dice, pues no porque vengas a la iglesia vas a ser salvo. Pero a veces no lo hacemos con la intención de desanimarte, sino de que tú entiendas la importancia de creer verdaderamente, de que en medio de los problemas y las dificultades tú puedas tener plena confianza en que Dios va a hacer algo donde aún todavía no hay nada. Amén. Esa es nuestra vida de fe. Por eso es bien importante, y más en estos últimos tiempos. Hay ocasiones en que tú puedes ver la vida de muchos cristianos y especialmente la vida de los jóvenes. No quieren creer en Dios. Y aquellos que están en una iglesia creyendo en Dios
Y cuando tú escuchas a veces la enseñanza de esas iglesias, es todo bonito, todo es sentirse bien. Y no es así. La vida cristiana es para enfrentar las dificultades y las aflicciones de este mundo. No formamos grupos de jóvenes cristianos para que busquen pareja. Y es lo que están buscando los jóvenes. Pero ¿cuál es la mentalidad de estos tiempos? Buscas por amigos porque buscas pareja en medio de todos esos cristianos. Pero cristianos jóvenes de hoy en día que no tienen fe, que realmente no creen en Dios, asisten a la iglesia porque les brinda esa oportunidad de conocer a otros jóvenes. Pero siguen con la mentalidad de que vamos a unirnos y si nos llevamos bien, nos casamos. Y si no, pues cada quien por su lado. Esa es la mentalidad que hay hoy en los jóvenes cristianos, que va en contra de los principios de Dios. Y eso es algo que debemos de entender. Hay que siempre valorar lo que la iglesia hace por nosotros. Si en algo a lo mejor tenemos nosotros como iglesia es que estamos perseverando. Haz esto, haz aquello, involúcrate. Habla con tus líderes, con tus jóvenes, con tus hijos, discipúlalos, enséñales el concepto de la palabra sobre sus vidas. Hay que contrarrestar la mentalidad mundana que hay en estos días para que nuestros hijos no se pierdan, para que ellos no estén fuera de la voluntad de Dios. Por eso vemos que en la palabra encontramos el concepto de apostasía, que aparece en varias partes del Nuevo Testamento, donde se advierte sobre el peligro de apartarse de la fe. Tenemos que tener mucho cuidado. Tú como padre que tienes la responsabilidad, el liderazgo espiritual de encaminar a los tuyos en los caminos de Dios, tienes que perseverar sobre tus hijos. No es bueno que tú estés aquí y tus hijos estén en otra iglesia. Si realmente te preocupa tu hijo, ve y escucha lo que están aprendiendo. Y si tú estás de acuerdo, adelante. Pero si no, regrésalo al camino, a la vida de fe. Esa es nuestra responsabilidad como padres, porque en esos tiempos muchos van a apostatar, o sea, a apartarse de la fe. Y hay muchas iglesias en estos tiempos que están haciendo todo de manera muy ligera, donde ya para los jóvenes la vida cristiana es bonita, es agradable, llena de placer. Antes era estar en la casa estudiando con otros hermanos. Ahora pues, vete a Starbucks, a una cafetería bonita, tómate la selfie ahí con tu Biblia, con tu cuaderno de discipulado. Pero a veces lees los discipulados y todo es motivacional. Y la realidad es otra. La verdadera vida de fe te lleva a confrontar al enemigo, el que viene a robar y matar y destruir. Y lo que más quiere el enemigo es primeramente terminar contigo, con tus hijos y tus generaciones. ¿Qué vemos en este mundo? ¿Qué enseña este mundo? No te cases, ya no tengan hijos. Mejor ten a un perro como hijo. Y tú lo ves, o sea, estamos en un mundo ya totalmente fuera de lugar. He visto parejas de mujeres lesbianas con una carriola y cuando te acercas tienen ahí un perro vestido de bebé. Sí, es para reírse, pero cuando lo pones en el sentido espiritual dices, Dios mío. Esa es la realidad en la que se está viviendo hoy en día. Y vamos a ver esos pasajes, algunos de ellos, donde nos hablan precisamente de esta apostasía.
Y como te digo, la apostasía no es de que dejes de creer, sino que realmente no entiendes el propósito de lo que está pasando en este mundo para dejar de creer. En 2 de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí cuando Pablo está hablando a la iglesia de este problema de apostasía, dice primeramente que nadie te engañe, porque Cristo no va a venir hasta que no se manifieste la apostasía, o sea, apartarse de la fe, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Entonces, cuando tú empieces a ver que se empieza a manifestar, que la gente se empieza a apartar de la fe y se manifiesta el hombre de pecado, entonces sí, Cristo va a venir. Amén. Pero no antes, sino cuando estemos viendo estas señales. Aquí Pablo advierte a los creyentes que antes de la venida del Señor va a ocurrir una gran apostasía. Y por eso yo te digo que en esos tiempos no es la gente que está allá afuera sin creer, sino que hay muchos dentro de las iglesias en todo el mundo que no están creyendo verdaderamente como está escrito. Por eso estamos en los últimos tiempos. Vemos que este versículo de 2 de Tesalonicenses 2:3 es la clave, es la escatología cristiana. Escatología cristiana es el estudio de los últimos tiempos, ya que algunos lo interpretan como un alejamiento masivo de la fe antes del regreso de Cristo. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí la pregunta es: ¿quiénes van a apostatar o apartarse de su fe? ¿Por qué? Porque van a escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Sí? ¿En dónde está la gente realmente escuchando doctrina? En la iglesia. Pero van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo escribe que en los últimos tiempos algunos van a abandonar su fe al seguir enseñanzas engañosas y doctrinas de demonios. Esto refleja la preocupación por la influencia de falsos maestros dentro de la comunidad cristiana. Entonces, por eso tenemos que estar siempre bien apercibidos. Aquí a la iglesia a veces ha llegado gente que no bien entran a la iglesia y ya quieren enseñar, ya quieren predicar, cuando no es posible. No, es que yo era el brazo derecho del pastor en tal iglesia. Y no, pero que yo puedo enseñar, yo puedo dirigir alabanza. Está bien. Siéntate primero, recibe la enseñanza, la doctrina que tiene la iglesia y en su momento podrá servir. Es la manera en cómo nosotros cuidamos para que no se infiltre la falsa doctrina ni la influencia de enseñanza demoníaca, permitiéndole a cualquiera predicar. Si tú ves a alguien que predica aquí, es porque le conocemos. Amén. Y cualquiera puede hacerlo, porque tenemos plena confianza en la doctrina que ellos están enseñando. Sí. Entonces, tenemos plena confianza en la enseñanza que la iglesia está impartiendo a nuestros miembros, porque tú ves predicar a hermano André y hermano Arturo y otros más, además de los pastores, ¿no? Entonces, con esa confianza, y siempre vamos a permitir que tú, que eres parte de esta congregación y que te discipulas,
y que sabemos que tu vida de fe está rindiendo fruto, bien puedes enseñar y predicar. Amén. Otro versículo, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí la palabra está exhortando a los creyentes a no tener un corazón incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Y este versículo destaca la importancia de la perseverancia y la fe constante en Dios. Aquí tenemos que permanecer perseverando en la fe y una fe constante en Dios. En Lucas 8:13 también vemos ahí en la parábola del sembrador, cuando Jesús menciona a aquellos que reciben la palabra con gozo, pero cuando llegan las dificultades se apartan. Lucas 8:13 dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, esto ilustra cómo la fe puede ser superficial si no tiene raíces profundas. Lo que mencionaba hace rato. Si no te disipulas, si no participas de las clases, de las actividades de la iglesia, tus raíces no van a crecer. Te sientes contento de venir a la iglesia, pero cuando viene una prueba, una dificultad, te apartas de la iglesia porque no tenías raíces, como enseña Jesús. Ahora vamos a ver la exhortación para permanecer firmes en la fe. Ya vimos las razones que te pueden apartar de la vida de fe. Ahora, la exhortación para permanecer firmes en la fe. Vamos a ver una aplicación bíblica y práctica. En la aplicación bíblica o en el concepto bíblico encontramos que la Biblia nos dice perseverar en la fe. Esto es bíblico. Tenemos que perseverar en la fe. La Biblia enfatiza la importancia de mantenerse firme en la fe a pesar de las pruebas. Vemos que la apostasía o apartarse de la fe es una advertencia de que la fe no es simplemente un sentimiento, sino una relación constante con Dios. No estamos aquí porque sentimos que Dios existe, sino lo creemos aunque no sintamos. Por eso, y la práctica, entonces, el concepto bíblico, perseverar en la fe. En la práctica debemos fortalecernos personalmente. Debe haber un fortalecimiento personal. Esto quiere decir, reflexionar en estos pasajes nos ayuda a evaluar nuestra propia fe. Estamos dedicando tiempo a fortalecer nuestra fe, nuestra relación con Dios a través de la oración, el estudio bíblico y la comunión con otros creyentes. Si no es así, no te estás fortaleciendo entonces. El segundo concepto bíblico, discernimiento espiritual. Primera de Timoteo 4:1 que ya vimos, dice, advierte sobre doctrinas engañosas. Teológicamente hablando, esto nos llama a desarrollar discernimiento para identificar enseñanzas genuinas y evitar influencias dañinas a nuestra vida. La práctica, evitar influencias negativas. Por eso, una vez que tú estás en pleno contacto con la palabra, cuando tu vida de fe empieza a crecer, a desarrollarse, también desarrollas ese discernimiento espiritual. En la manera en que estás con la persona, escuchas hablar a la persona, ves a la persona y tú dices, algo no me cuadra con lo que está haciendo, con lo que está diciendo. Tienes que desarrollar ese discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para no caer en una influencia negativa. Tú tienes que evitar en la práctica toda influencia negativa. En la vida cotidiana estamos rodeados de ideologías y presiones que pueden alejarnos de la fe. Y yo creo que si tú le preguntas a tus hijos lo que está pasando ahorita con ellos en la escuela,
te vas a dar cuenta toda la influencia de las ideologías que hay en este mundo. No es fácil para ellos ser cristianos. Tú también como padre debes de entender que ahorita para un joven cristiano, ser cristiano en este mundo es muy difícil. Quizás más difícil cuando uno lo fue, cuando fue joven. Porque el tiempo ha cambiado y las cosas son más complicadas, ¿verdad? La influencia no solamente está con las personas, o inclusive vemos esa circunstancia. En nuestro tiempo siempre fue relacionarnos con personas, todo el tiempo. Estar con amigos, estar con compañeros de trabajo, en la escuela, etcétera. Pero hoy, jóvenes que tienen amigos, pero todos en línea. Y de ahí viene toda la influencia. Inclusive lo que vemos en las redes sociales. De repente tú escuchas una noticia, 2 jovencitas se murieron porque llevaron a cabo un reto, un desafío en las redes sociales. Llevaron a cabo algo en lo cual fueron desafiadas por estar conectadas con otro grupo de personas y perdieron la vida. Sí, o sea que la influencia ahora es mucho más fuerte de cosas negativas para la vida de los jóvenes. Sí, pero siempre de alguna manera esto ha existido. Por eso el dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, o el que anda con lobos, a aullar se enseña. Y esa es la realidad de lo que sucede en la vida de una persona, de un joven. ¿Sí? Tenemos que bíblicamente tener discernimiento espiritual y en la práctica evitar influencias negativas. Tercero, el concepto bíblico, el papel de la comunidad cristiana. Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Nos recuerda la importancia del apoyo mutuo entre creyentes. La comunidad cristiana es clave para fortalecer la fe y evitar el alejamiento de Dios. Y es fundamental. Tenemos que hacer que nuestros jóvenes se relacionen entre sí. Y eso es complicado en estos tiempos, porque hay tantas cosas que los jóvenes tienen que hacer y muchas veces ese quehacer que tienen que hacer es en línea y no quieren hacerlo personalmente. Ahora tener reunión de jóvenes presencial es bien complicado. También por la inseguridad que hay en el mundo, en nuestro país. ¿Cuántos jóvenes no salen a la tienda y ya no regresan? O sea, es una realidad, tenemos que entenderlo, ¿verdad? Pero vemos que en la práctica tenemos que acompañar a otros en su fe, estar con otros cristianos, no con aquellos que son una influencia negativa. Imagínate a un joven, uno de nuestros jóvenes que son cristianos y tienen un problema con su mamá, con su papá y le dicen a su amigo que no es cristiano del problema que tiene con su mamá y con su papá y el consejo que les van a dar. Pues demándalos, ¿no? No les hagas caso, vete de la casa, como si todo fuera bien fácil, ¿verdad? En estos tiempos. Pero ¿qué sería de que este joven cristiano vaya con otro hermano joven cristiano y le cuente su problema? Le va a brindar apoyo. De ubicarlo, si es que tú también la riegas, no haces nada. Nomás te la pasas ahí jugando videojuegos. No limpias tu cuarto. Cuando te manda las tortillas, vas por las tortillas. No, entonces, ¿cómo no quieres que se enoje tu mamá o tu papá? Sí, como que otro cristiano te va a entrar en razón, ¿no? Te va a hacer entrar en razón por lo que está pasando. Por eso tenemos que acompañar a otros en su fe. Aplicar la enseñanza de estos textos nos motiva a brindar apoyo y ánimo a aquellos que puedan estar en riesgo de alejarse. Sí, porque te digo, es una realidad en estos tiempos. ¿Qué quiso decir Jesús cuando Él dijo, más bienaventurado aquel que no vio
y cree. Y eso es para nosotros. Aquí Jesús dijo algo que tiene un significado bien profundo para estos últimos tiempos. Más bienaventurado aquel que no vio y cree. La frase que estamos viendo aquí que dijo Jesús se encuentra en el Evangelio de Juan, en Juan 20:29, y se la dijo a Tomás, que era uno de sus discípulos, después de su resurrección. Imagínate, ya Tomás había pasado 3 años y medio con Jesús. Él recibió el llamado de Jesús, estuvo con Jesús, Jesús le enseñó, y vemos que cuando Jesús muere y resucita y se encuentra con Tomás, le dice, más bienaventurado aquel que no vio y creyó. ¿Cuál es el contexto de esto? Precisamente porque Jesús murió, resucitó, y antes de ascender a los cielos empezó a estar con los discípulos, y cuando Jesús se manifestó a los discípulos, Tomás no estaba en ese momento. Y los demás discípulos, cuando vieron a Tomás, dijeron, oye, ¿qué crees? Vino el Señor Jesús, estuvimos con Él, bien emocionados. Y él, hasta no ver, no creer. Hasta que yo no compruebe que era Jesús y meta mis dedos en sus heridas, voy a creer. Imagínate, esa fue la actitud de Tomás, que era uno de los 12. No creyó al testimonio de los otros apóstoles o discípulos de Jesús. Ellos bien emocionados le contaron, oye, vino el Señor Jesús. Y cuando se reunieron otra vez y estaba ahí Tomás, llegó otra vez el Señor Jesús para estar con ellos. Y antes que cualquier cosa, Jesús fue directamente a Tomás y le dijo, mete tus dedos en mis heridas. Y ahí exclamó entonces Tomás, Señor mío y Dios mío. Y entonces fue cuando Jesús le dijo, Tomás, creíste, pero bienaventurado serán aquellos que no han visto, pero han creído. Y eso es para nosotros. Lo único que recibimos nosotros es el testimonio de los discípulos. Amén. Pero hemos creído. Habrá todavía, pues hasta que yo no vea que Dios se me aparezca y me diga, voy a creer. No. Jesús dijo, más bienaventurado aquel que sin haber visto, ha creído. El significado de esta frase, fe sin evidencia visual directa, ¿sí? O sea que Jesús no estaba desaprobando la fe de Tomás, que surgió al ver la evidencia. Más bien estaba destacando una forma aún más profunda de la fe. Y esto es algo que debemos también de enfatizar. No porque Tomás no haya tenido fe en Jesús. De hecho, él la tuvo desde que fue llamado 3 años antes para estar con Jesús. Pero me imagino que fue una fe así como que, pues sí, ¿no? Creo en Jesús, estoy con Jesús, me ha enseñado Jesús, estoy haciendo su voluntad, pero como que le faltaba algo. Pero Jesús aquí está destacando no su falta de fe, sino que hay una fe más profunda. Aquella que no necesita ver físicamente para creer. Y para muchos de nosotros así fue. Uno creyó sin haber visto nada. Hay gente que ha tenido una experiencia sobrenatural y dice, Dios existe. Yo he escuchado testimonios en donde digo, Dios, ¿por qué a mí no me llamaste de esa manera? Pues no. Pero ya cuando conoces la palabra, más bienaventurado aquel que sin haber visto nada, ha creído. Amén. Así que no esperes a veces tener una manifestación de Dios para creer. Pues hasta que no venga Jesús y se me aparezca en mis sueños, voy a creer. Entonces, vemos que la fe que Jesús está resaltando aquí es una fe para futuras generaciones.
para ti y para mí y para los que vendrán después de nosotros. Esta declaración es particularmente significativa para todas las generaciones de creyentes que vendrían después de los discípulos. Pero la mayoría de las personas a lo largo de la historia no han tenido la oportunidad de ver a Jesús en persona. Y eso a veces hace que la gente no crea o no quiera creer. Pero vemos entonces que el testimonio de los apóstoles, la lectura de las Escrituras, la experiencia personal del Espíritu Santo y la evidencia que Dios ha provisto, hace que uno crea en Él. Amén. Otro punto, una bendición para nosotros. La fe que Jesús está resaltando aquí en este hecho que tuvo con Tomás es que es una bendición para nosotros. Jesús estaba declarando que hay una bendición especial para aquellos que creen en Él y en su resurrección, incluso sin haberlo visto con sus propios ojos. A veces uno puede decir, yo me acuerdo que en una ocasión me preguntaron, hermano Luis, a ti, si tuviera la oportunidad de viajar mucho tiempo atrás, en otro tiempo, ¿a dónde te gustaría? Y a veces uno, cuando no está muy bien familiarizado con la palabra, pues a mí me hubiera gustado haber estado en el tiempo de Jesús. Ver a Jesús hacer esos milagros. Y a veces, sí es cierto, no lo había pensado de esa manera. Y piensas, hasta te sientes bien espiritual, ¿no? Porque imagínate estar ahí, tener al Señor Jesús, ver cómo estaba llevando a cabo sus milagros. Pero ya después conoces lo que Jesús dice y dices, pues más bienaventurado soy yo en este tiempo que el que hubiera sido en aquel tiempo. Porque también en aquel tiempo, ¿cuántos no creyeron en Él? Aunque lo vieron. Vieron lo que Jesús hizo y no creyeron en Él. O sea, ¿qué te aseguraba a ti que si hubieses nacido en aquel tiempo, hubieses sido de los que Él hubiese llamado para estar con Él? A lo mejor se hubiera acercado a ti y tú hubieras dicho, no, gracias. Pudo haber pasado eso. Nada te asegura que por estar viendo a Jesús haciendo milagros, pudiste haber creído en Él. Tantas dudas que hubieran surgido por el tiempo, la cultura, la tradición, etcétera, etcétera, que no hubieses creído en Él. También vemos que esto no es una fe ciega. Es importante señalar que Jesús no promueve una fe ciega o irrazonable. No significa que tenemos fe al no ver nada. El Nuevo Testamento presenta muchas evidencias y testimonios, los milagros de Jesús, las profecías cumplidas, el testimonio de los apóstoles, para que la fe tenga un fundamento sólido. Hay quienes dicen creer en Jesús, pero no quieren estar en la iglesia, no quieren recibir enseñanza, no conocen nada de lo que está escrito acerca de Jesús, pero creen en Jesús, creen en Dios. ¿Cómo vas a creer en Dios cuando no sabes lo que se habla acerca de Dios y lo que Dios quiere y espera de ti? Entonces esa sí es una fe ciega, pero realmente no estás creyendo en nada, no tiene fundamento. Por eso es bien importante saber que una persona que tiene fe cree porque tiene el fundamento, el testimonio, lo que está escrito, etcétera, etcétera. Pero una persona que no tiene fe y que diga que Dios no existe, pues su fe no es real. Porque ¿cómo comprueba o cómo ha comprobado que Dios verdaderamente no existe? Entonces, en resumen podemos decir, Jesús quiso decir que aquellos que llegan a creer en Él y en su resurrección, sin la necesidad de una experiencia visual directa, son particularmente bendecidos, ya que su fe se basa en la convicción y la confianza en la verdad de su palabra y el testimonio de quienes lo vieron. Y esta fe es un regalo y una muestra de una relación profunda con Dios.
Amén. Entonces, ¿por qué los apóstoles de Jesús enseñaron a la iglesia acerca de la apostasía? Y todo tiene que ver con esto. Si realmente algo que debemos nosotros de buscar es siempre estar creciendo en nuestra fe. Y hay varias razones fundamentales por la cual los apóstoles enseñaron acerca de la apostasía. Primeramente vemos que la predicción de Jesús y los profetas nos hablan y nos advierten sobre la aparición de falsos profetas y falsos cristos que engañarían a muchos. ¿Sí? Para eso está escrito. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y eso es lo que está escrito y va a ser, y es una realidad. A lo largo de la historia hay gente que se ha proclamado, autoproclamado ser Cristo, ser Jesús. Pero no es otra cosa más que un engaño. Y como dice, si fuese posible, aún a los escogidos van a engañar. ¿Pero por qué? Por falta de fe, por no estar bien arraigado en el fundamento de la palabra. También vemos que los profetas del Antiguo Testamento habían hablado de tiempos de desobediencia y alejamiento de Dios por parte de su pueblo. Vemos también que los apóstoles, al estar al tanto de estas advertencias, sabían que la apostasía era un peligro real y sigue siendo un peligro real para la iglesia. Segundo, protección de la sana doctrina. ¿Por qué los apóstoles estaban enseñando acerca de la apostasía? Para proteger la sana doctrina. La apostasía se refiere a un abandono o desvío de la verdad de Dios y de las enseñanzas fundamentales del Evangelio. Los apóstoles eran los elegidos para transmitir de la doctrina que habían recibido directamente de Jesús, y su principal preocupación era preservar la pureza del mensaje y evitar que las congregaciones fueran engañadas por falsas enseñanzas y comprometer así su fe y la salvación. Estaban los apóstoles trabajando duramente para que todas esas falsas enseñanzas fueran desarraigadas de la iglesia, porque estaban comprometiendo la fe y la salvación de muchos. Inclusive vemos cómo Pablo le escribe a Timoteo, advirtiéndole sobre aquellos que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ya Pablo en aquellos tiempos le estaba diciendo a Timoteo, en 2 de Timoteo 4:3-4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sí? Entonces Pablo ya le estaba diciendo a Timoteo, vendrá el tiempo en que no va a haber sana doctrina. ¿Por qué? Porque muchos van a tener comezón de oír lo que quieren oír, nada más. Y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Otro concepto del por qué estaban enseñando esto los apóstoles es la presencia de falsos maestros. Ya en aquellos tiempos había presencia de falsos maestros en las iglesias y se infiltraban dentro de la comunidad cristiana. Y vemos que ellos, como los apóstoles, como líderes y pastores de la iglesia, tenían la responsabilidad de desenmascararlos y proteger a los creyentes. Entonces también esa es una tarea para hoy en día, para estos tiempos. Tenemos que desenmascarar y proteger a los falsos maestros para proteger a los creyentes. Primera de Juan 2, 18, 19 dice, hijitos, ya es el último tiempo,
Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Sí? Aquí vemos cómo habla el apóstol Juan y realmente hace ese énfasis. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nuestra clase, no pertenecían a nosotros. Cuarto, preservación de la fe y la salvación de los creyentes. La razón del por qué los apóstoles hablaban de la apostasía, para preservar la fe y la salvación del creyente. Porque vemos que la apostasía no solamente era un asunto doctrinal, sino que tenía una implicación directa para la vida espiritual y la salvación de los creyentes. 5, también ellos advirtieron sobre los últimos tiempos. Los apóstoles entendían que la apostasía sería una característica prominente de los postreros días o los últimos tiempos. Y Pablo en particular menciona una gran apostasía que precedería la segunda venida de Cristo, como vimos en 2 de Tesalonicenses 2:3. Entonces, para nosotros que estamos ya en estos últimos tiempos, se nos advierte con respecto acerca de la apostasía. Y 6, mantener la pureza de la iglesia. La razón del por qué ellos hablaban de la apostasía, para mantener la pureza de la iglesia. Para los apóstoles, la iglesia era el cuerpo de Cristo y era vital que se mantuviera pura y sin mancha. Las enseñanzas que apartan de la fe y el comportamiento inmoral eran una amenaza para la santidad de la comunidad de creyentes. Y esto es algo, hermanos, que estamos viendo en estos últimos tiempos. Si no damos oído a la palabra, si no entendemos lo que realmente fue la tarea y la enseñanza de los apóstoles a través de las epístolas, podemos caer precisamente en que podemos apartarnos de nuestra fe. Estamos en tiempos difíciles, tiempos complicados en todos los aspectos. Lo que está surgiendo ahorita en el Medio Oriente no es algo para ignorar. Esto puede acrecentar y llegar a otros niveles. Y que no solamente va a afectar el Medio Oriente, sino a todo el mundo. Va a tener un gran impacto. Pero confiamos en Dios. Amén. Y algo que la palabra de Dios promete es que nosotros, la iglesia de Cristo, no estaremos en la ira de Dios. Amén. Y ese debe ser un consuelo para nosotros. Porque antes de que se manifieste todo acerca de lo que está profetizado para la segunda venida de Jesús, la iglesia no va a estar presente. Amén. Y esa es nuestra confianza y por eso podemos gozarnos, seguir amando y sirviendo a Dios con toda libertad, a pesar de lo que esté pasando en el mundo, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Confiamos en un Dios vivo, en un Dios verdadero, aquel que nos da la confianza, que Él está tomando cuidado y control de todas las cosas. Amén. Vamos a orar, hermano. Yo te invito a que te pongas de pie y que tengamos plena confianza en que Dios estará llevándonos más allá en nuestro entendimiento, en nuestra vida de fe a la que Él nos ha llamado. Aleluya, Señor. Padre Santo, bendito Dios, en esta mañana nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Agradecemos, Dios eterno, la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, de entender, bendito Dios, que aunque es un hecho de que muchos se apartan de la fe, Señor, es algo que podemos prevenir, Señor eterno, cuando nos mantenemos firmes, a pesar de las dificultades,
a pesar de los problemas, a pesar, bendito Dios, de lo que está pasando en este mundo. Hoy decidimos afirmar nuestra fe en ti, Señor. Hoy nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia para recibir misericordia. Oro en el nombre de Jesús porque sea el tiempo, Señor eterno, en que estemos enfatizando la importancia de mantenernos firmes en nuestra vida de fe, Señor. Yo doy gracias por la vida de mis hermanos, por la vida, bendito Dios, de todos aquellos que somos parte de tu iglesia, que tú nos has llamado, bendito Dios, con grandes planes y propósitos. Queremos en el nombre de Jesús ser un instrumento en tus manos, que así como los apóstoles perseveraron en medio de toda prueba, en medio de toda circunstancia, a pesar de la apostasía, a pesar de las falsas enseñanzas, a pesar, bendito Dios, de las enseñanzas de demonios, bendito Dios, que se estaban manifestando ya en aquellos tiempos. Hoy queremos, Señor mío, mantenernos firmes en la fe, en plena confianza, bendito Dios, que tú que has comenzado la obra en cada uno de nosotros será perfeccionada, Señor. Creemos firmemente en que en ti seremos guardados, que no es tiempo, bendito Dios, de buscar la comodidad o el bienestar a través de nuestra relación contigo, Señor. Antes bien, tu palabra nos dice, en este mundo hay aflicción, Señor, pero que confiemos en ti porque tú has vencido al mundo, Señor, y esta es nuestra fe, que en ti seremos más que vencedores, para gloria y honra de tu santo nombre, mi Señor. Queremos agradecerte lo grande y maravilloso que tú has sido para con nosotros. Gracias, Dios, porque aún seguimos teniendo el testimonio de tus milagros, de lo que tú has hecho, bendito Dios, en nuestras vidas, lo que has hecho en la vida de hermano José, lo que estás haciendo en la vida de hermana Silvia, que también está en recuperación por la operación en su rodilla, Señor eterno, y de todos los que estamos aquí y hemos testificado en algún momento lo maravilloso que tú has sido para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque también has hecho posible ver la sanidad, bendito Dios, en aquellos que han estado enfermos. Gracias, Dios, porque sabemos que en ti nuestra vida está guardada, Señor eterno. Gracias, Dios, porque podemos creer, buscarte, tener plena confianza de que tú existes y que por tal razón, Señor, seremos galardonados. Hermano, renueva tu fe, tu compromiso con Dios. Decirle, Señor, creo en ti y voy a buscar más de ti. Y así el Señor entonces estará recompensando esa búsqueda por medio de tu fe, para gloria y honra de tu santo nombre, mi Señor. Pero antes, guíanos a seguir haciendo tu obra aquí en la tierra, que seamos testimonio, luz, para que muchos crean y reciban la salvación para sus almas, Señor. En Cristo Jesús damos gracias, Padre Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.